Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de Exerban Works. Espero que estéis pasando un buen día. Yo en mi caso estoy aquí pintando otra vez la Dragon Slayer de Gatsu de Berserk, ya que cuando la saqué la otra vez pues sufrió algún rasguño y tal, y bueno, los he lijado, o sea, les he puesto masilla, los he lijado, los he imprimado y los estaba pintando de metalizado utilizando un aerógrafo más o menos de estas características, y un compresor de tamaño grande. Mucha gente me pregunta que cómo engancho un aerógrafo de estos pequeñitos a un compresor grande, porque las boquillas son totalmente diferentes. Bueno, voy a hablar un poco de cómo lo hago para engancharlo. Utilizo este tipo de compresores, pues básicamente por el ruido. A ver, a la hora de cargar este tipo de compresores mete muchísimo más ruido que los compresores de aerografía normales. Pero bueno, como tiene un depósito bastante grande, 25 litros en este caso, pues me dura para hacer todo el trabajo sin que tenga que volver a cargar. Con lo cual lo cargo solo una vez y ya me dura para todo el trabajo. Normalmente este tipo de aerógrafos vienen, si los compráis en packs o similar, vienen con un tipo de compresor como este, que es un compresor que no tiene depósito y funciona simplemente apretando el botoncito y empieza a expulsar aire por aquí, por la boquilla. Este tipo de compresores se avería con facilidad, ya que cuando cesas la salida de aire aquí, pues aquí se obstruye porque este sigue sacando aire y está haciendo más fuerza, cada vez más fuerza, cada vez más fuerza en la boquilla. No deja, o sea, no tiene detección de que aquí está cerrada la llave. Y bueno, se suelen quemar con bastante facilidad. Pero bueno, para hacer un trabajito ahí que no lleve mucho tiempo, por ejemplo, de pintar una zona muy pequeña o cosas así, pues bueno, se saca, se utiliza en un segundo y se vuelve a guardar. Entonces, bueno, es menos aparatoso que manejar aquel otro de allá, que es bastante más grande. Y bueno, yo en mi caso tengo dos aerógrafos, tengo este que es de gravedad, colocáis aquí la pintura y por gravedad va bajando por acá y la vas pulsando por la boquilla. Y luego tengo este otro que es de succión, tiene dos depósitos, conectas aquí un depósito, aquí arriba, y el aerógrafo succiona la pintura del depósito. La verdad es que el de gravedad va muchísimo mejor que este otro, este se atasca bastante más. A la hora de echar la pintura, siempre pongo un filtro tipo, pues yo que sé, una media que esté rota, o un trozo de tela muy de gasa, o telas que permitan el paso de la pintura, pero que a la su vez filtren si hay grumos o si hay alguna impureza para que no atasque el aerógrafo, porque si se atasca hay que desmontarlo y hay que limpiarlo por dentro. En mi caso utilizo pinturas de Model Air de Vallejo. Estaba utilizando este para pintar el Lagoon Grey, para pintar la espada. Y bueno, hay diferentes tipos de adaptadores para conectar estos aerógrafos a esos compresores grandes. A ver, el que hay que comprar fijo es este. Este, si veis aquí, una manguera del compresor grande normal, es el adaptador de enganche rápido que tiene ya por defecto el compresor. Entonces habría que comprar un adaptador de este tipo a la medida de la manguera que tuviera el aerógrafo. En este caso, yo tengo dos tipos de mangueras, que sería esta, que es de un octavo de pulgada, que corresponde con este aerógrafo, y con este tipo de boquillas. Normalmente, cuando compráis un pack, como me vino en pues vienen adaptadores. Este es el adaptador de la manguera de este aerógrafo, que sería esta, a ese tipo de boquillas. O sea, sería de una medida que es de un cuarto de pulgada a un octavo, que sería esta. Esto nada, esto se enrosca aquí y se conecta directamente aquí a la boquilla esta del compresor. Y para soltarlo, pues también es de enganche rápido.
pues se suelta bastante bien. Bueno, normalmente eso, en los aerógrafos te vienen los adaptadores. En este caso me vino este adaptador, que es de 1/8 a 3/8. Y en este caso, que es de 1/4 a 3/8. Y esta es la pieza que tenéis que comprar para enganchar estos aerógrafos a través de estos adaptadores. Esto nada, se conecta aquí, se enrosca y ya está hecho el adaptador. A ver, si no estáis muy seguros de las medidas que tenéis y todo eso, y tenéis por aquí una tienda tipo comercial o de estos que tenga maquinaria de aerografía o de compresores, que tenga ese tipo de piezas. Yo, por ejemplo, esta pieza la compré aquí en mi ciudad, en un comercial de este tipo, de herramienta profesional, que vendía este tipo de adaptadores, y no sé si no llegó a 2 euros esta pieza. O sea, suelen ser bastante baratas. Se pueden comprar también por internet si conocéis las medidas exactas de las mangueras. Y o sea, no son muy caras. Y bueno, y esto sería conectarlo a la manguera del compresor. Bueno, una vez tenemos las piezas enroscadas, como veis aquí, lo conectamos directamente al plug and play del compresor y ya tenemos el aerógrafo listo para funcionar. Podemos regular aquí los bares que queremos que tenga el aerógrafo. Esto está, por ejemplo, dependía ponerle unos pocos menos. Entonces bueno, está bastante bien porque puedes regular la potencia que quieres que tenga el aerógrafo, y ya te digo que dura bastante. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado entretenida el vídeo, y bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes.